¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, por fin ya vamos a presentar el video de la clase de Pedagogía Contemporánea. En esta ocasión vamos a describir todo lo de las teorías que describen los pedagogos contemporáneos, las estrategias de aprendizaje y la formulación de algunos instrumentos para mejorar la educación de esa estructura hasta la época actual. ¿Ok? Principalmente vamos a definir lo que es la educación. Nosotros tenemos dos conceptos, ¿sí? Aquí marca, primeramente, que este es un fenómeno, ¿sí? Este es un fenómeno social, sistemático. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un sistema bien estructurado, pautado y escalonado, se manifiestan cambios conductuales de pensar, sentir y de actuar. ¿Qué quiere decir esto? Cambios psicosociales, psicológicos, con un impacto emocional hacia la sociedad, ¿sí? Esto quiere decir que en base a un procedimiento se modifica, se analiza o se adecua el pensamiento, las emociones para llevar a cabo una acción en el aspecto social, ¿sí? Y luego aquí nosotros tenemos que la educación es un proceso sociocultural, ¿sí? Aquí abajito. Permanente de interacción entre personas y o grupos sociales que pretende la formación integral del hombre. Esto quiere decir, fíjense muy bien, yo quiero que señalemos las palabras más importantes, ¿sí? Los dos conceptos se relacionan. Es un fenómeno social primero, a partir de un sistema, con cambios de pensar, sentir y de actuar. Y después ese proceso es de una interacción entre personas y que pretende establecer un desarrollo integral del hombre, ¿sí? Toda su persona, todo su sentir, todo su pensar y su actuar, ¿sí? En ese proceso se da un proceso de enseñanza, aprendizaje y transmisión de conocimientos, ¿sí? Entonces, de manera estructurada se da un concepto que es bien importante que lo chequemos, que es la enseñanza sistemática, ¿sí? La enseñanza sistemática es el proceso por el cual el docente establece una técnica o una estrategia de, en el cual se puede dirigir el aprendizaje. Redireccionarlo a una meta, a un propósito, a una competencia, hacia un camino en específico, ¿sí? Esa técnica, redirigirla hacia algo consciente o inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el alumno y el maestro, por ejemplo, en lo consciente, que tanto el alumno como el maestro sepan a dónde van, qué quieren lograr y lo que están realizando, o inconsciente quiere decir que fue un aprendizaje espontáneo, que fue un aprendizaje vivencial o mediante la experimentación de que, bueno, desarrolló una experiencia, una situación que a partir de esta tuvo un aprendizaje significativo o de importancia, como habíamos visto en la clase. ¿Sí? Esto tiene que ser organizado por el docente en cuanto a los contenidos, en cuanto a la planeación, en cuanto a los instrumentos, en cuanto a la estructura del cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Planearlo y luego establecer un método. Eso de metódica quiere decir un método que sea funcional, que sea eficiente, que sea bueno, en pocas palabras, ¿sí? Hasta ahí la enseñanza sistemática, abordando un proceso social dentro de la educación en base a esta técnica eh, por etapas, ¿sí? Para que lo entiendan de otra forma, en la que se va a organizar y se va a planificar mediante ese método para llevarla a cabo. Así de simple. Las funciones de la educación, las funciones eh, son esos propósitos o esas líneas de acción que parte la educación a partir de, primero, aquí se lo voy a poner con color diferente, si es a partir del profesor o bueno, si es a partir de los objetivos que éste persigue. Por ejemplo, en el caso del profesor debe ser un guía, un orientador y un facilitador. Quiere decir propiciar y empujar un poco a que el alumno consiga por sí mismo y de manera autónoma el aprendizaje. Cómo lo quiere desarrollar, cómo lo quiere implementar, cómo lo quiere eh, relacionar consigo mismo, si es de significancia, si es de importancia, si es de relevancia o si fue un aprendizaje esporádico o también si fue un aprendizaje negativo pero que le dejó una enseñanza, ¿sí?
Entonces, guiarlo hacia los saberes, los aprendizajes y las competencias, orientarlo cuando hay un desfase de conocimientos y facilitar el aprendizaje mediante los instrumentos, las estrategias. ¿Ok? Y los objetivos es que el alumno participe. El alumno participe, sea democrático, o sea, que sea justo, que sea intermediario, que sea respetuoso, que sea leal, que sea social, que pueda crear su propio aprendizaje también. Como les mencionaba, él tiene que crear su propio camino y línea de acción dentro del aprendizaje. Entonces, también dentro de ello que sea hábil y transformador. Hábil para poder adaptarse. Hábil para poder juntar, para poder vincular todos esos aprendizajes y transformarlos, ¿sí? Ya sea en algo práctico, en algo de habilidad, en algo kinestésico, en algo que a él le sirva al momento que llegue una problemática o alguna situación que él requiera vincularlo hacia lo conceptual, vincularlo hacia la vida real, hacia lo vivencial. Luego tenemos el aprendizaje sistemático. Ya vimos que la enseñanza es la técnica que utiliza el maestro, la enseñanza sistemática. Ahora el aprendizaje sistemático es lo que realiza el alumno, ¿sí? Esta actividad es constructora de conocimientos, ¿sí? Adquisición de habilidades, desarrollo de la creatividad, la crítica y la reflexión de todo lo que le rodea. O sea, ya cuando el docente lo aplica, la técnica, ya cuando aplica los instrumentos y cuando da la orientación hacia el alumno, el aprendizaje sistemático le va a dar al alumno la posibilidad de adquirirlos, ordenarlos y luego aplicarlos, en pocas palabras, en forma de análisis, reflexión, competencia, solución de problemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acuérdense que la enseñanza es del docente y el aprendizaje es del alumno. Después de todo esto, chicos y chicas, se da lo de la teoría pedagógica, ¿sí? Lo de la teoría pedagógica, las teorías surgen de esas necesidades que acabamos de ver, la necesidad social, la necesidad del desarrollo de aprendizaje, la necesidad de mejorar el desarrollo de contenidos, el aprendizaje significativo. Entonces, las teorías surgen a partir de la planeación y la suposición de lo que nosotros podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este conjunto de conceptos que están integrados, o sea, que deben de estar juntos y articulados, que van a ser coherentes, o sea, que uno puede conectar con el otro, a partir de esos fenómenos dentro del campo de la pedagogía. Sí, o sea, detectar una problemática, que podamos articularlo, conectarlo, que sea funcional, que sea coherente y que pueda aplicarse a ese fenómeno educativo. Sí, como lo que ustedes van a hacer el sábado. Entonces, acuérdense que en clase vimos estas preguntas. Los 6 cuestionamientos, era lo que yo les decía, que siempre se iba a interrelacionar con lo que íbamos a ver en el video. Los 6 cuestionamientos es el por qué, el para qué, el con qué, cuándo, cómo enseñar, o en pocas palabras lo que vimos, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí? Que van desde un propósito del contenido, lo que queremos enseñar, ¿sí? La meta hacia el punto culminante del desarrollo del contenido y del aprendizaje, los instrumentos que vamos a manejar, tanto si son digitales como físicos, los momentos en los que se van a ir desarrollando, como en la planeación que es inicio, desarrollo y cierre. En los momentos también pueden ser en sesiones de clase, sesiones prácticas, fuera del salón de clases, o sea, sin problema pueden ser varias las sesiones. Y los tiempos a desarrollarse, igual en un desglose de técnicas y métodos de estrategias. Esto es lo más importante, o sea, es lo que va a buscar el maestro. Ir redireccionando hacia cómo lo queremos implementar, con qué instrumentos y luego de qué manera. ¿Sí? Esas serían las técnicas, el cómo aplicarlo. Ahora, ya que tenemos bien planteadas esos cuestionamientos y esas teorías de decir, bueno, mi grupo, si me va a tocar cuarto año, puede tener estas características, puedo abordarlo de esta manera, con estos instrumentos, porque yo considero a mi experiencia que así sería más eficiente. Esa es la teoría. Ahora el modelo sería como el manual,
la base, ¿sí? El manual y esa base de decir, ok, ese fundamento que me va a decir en qué me voy a fundamentar, en qué me voy a basar, hasta el programa, se podría decir que es el modelo pedagógico, un programa, ya sea científico, social, científico, filosófico, entra en cualquier área, ¿sí? Ecológico, matemático, como habíamos visto en el salón de clases, entra en cualquier área, el cual pretende explicar o darle resolución a esas preguntas que se va a basar el docente, a esos 6 cuestionamientos, ¿sí? A esos 6 QS. A esos 6 QS. ¿Ok? Dar respuesta a los 6 cuestionamientos. Eso es lo que pretende el modelo. Ayudarle al docente a tener una visión o un panorama de lo que quiere aplicar. También pueden existir algunos otros conceptos que nos pueden ayudar a desarrollarlo. Por ejemplo, el currículo. Es una formación. Aquí lo voy a ampliar un poquito. El currículo es una formación de un proceso de estructuras. ¿Qué quiere decir? De estructuras pedagógicas, de estructuras de contenidos, de ideas, de actividades, ¿sí? De manera en que el alumno pueda hacerlo pensar, sentir, valorar y actuar en el ámbito cultural y social. Quiere decir, ese manual nos va a ayudar a, en base a la experiencia, ir aplicando las actividades de la forma más eficiente que nosotros consideremos, ¿sí? Ese es el currículo. Es, es una base del modelo anterior. Sí, el currículo ya es casi como que más específico dentro del modelo. El currículo nos va a ayudar a ir diferenciando las actividades, los contenidos y las estructuras procedimentales. ¿Sí? Bueno, como les había dicho anteriormente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, primero vamos a ver este. Se da una interacción, se debe de dar una interacción ya con todo, ¿sí? Ya con lo que vimos de qué es su educación, en qué nos vamos a basar, perdón, en los materiales, en qué nos vamos a basar en los materiales, los contenidos, el modelo. Ahora sí van a interactuar el docente y el alumno para desarrollar aprendizajes, consolidarlos, ¿sí? Como yo les decía, consolidar aprendizajes previos en situaciones que el alumno pueda aplicarlos, desarrollarlos o en situaciones que él haya tenido. Por ejemplo, si son aprendizajes previos, esas situaciones por las que pasó el alumno, nosotros vamos a consolidar ese aprendizaje y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú aprendiste fue en base a esto y por esto y continúa de esta manera, ¿sí? O se hace de esta manera. Y luego el proceso que va a llevar a cabo el docente o el papel que éste va a desempeñar es que él va a planear todas esas técnicas, va a planear esas sesiones y va a desarrollar el logro de los aprendizajes significativos en base a todo lo anterior. Instrumentos, modelos, teorías, materiales, conocimientos, conceptos, ideas, todo, ¿sí? La enseñanza estructural o funcional, o sea, todo eso se va a pasar el docente para que logre esto, que logre el aprendizaje significativo. Este es el fin, el último fin o el fin más importante que debe desarrollar el maestro. Ahora, dentro de las corrientes pedagógicas que nosotros vimos, que nosotros vamos a ver, va a ser primero el cognitivismo, todo lo cognitivo. Déjenme lo pongo con otro color. Lo cognitivo. En el caso de lo cognitivo, el profesor transmite el conocimiento. El alumno memoriza y aprende. O sea, es de la cognición, de los sentidos, que el alumno los active y esté preparado para el aprendizaje, ¿sí? Conflicto ni espíritu crítico no se permite la reflexión. ¿Qué quiere decir? Que el docente es la figura principal del aprendizaje y de la enseñanza ahí y es el principal transmisor de conocimientos. Argumento de autoridad, obviamente, y el adoctrinamiento, seguir una sola línea, seguir una sola pauta única por parte del docente. El conductismo, conducción, relaciónenlo con eso. Cognitivo, que sea con todos los sentidos, a que los active el alumno para aprendizaje, ¿sí? Pero directo del docente. El conductismo de conducción es que el profesor persuade o de manera directa da el contenido del aprendizaje
El alumno responde cómo se espera, qué quiere decir, que en base a lo que uno le da de aprendizaje, qué espera desarrollar, hasta dónde puede llegar, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí se da como una pauta más alejada, se lo da y listo, él sabe cómo desarrollarlo, ¿sí? Es más como tipo en universidades, tipo esto. Constructivismo, construcción, ¿sí? El profesor acompaña y anima y motiva al alumno a que éste construya, fíjense, a que éste construya sus propios conocimientos, ¿sí? Vindica el conflicto porque construye la conciencia crítica. Como las mesas, permite las mesas de debate, la construcción grupal de los aprendizajes, discutir, participar, interaccionar, o sea, y aquí sería, poco a poco va interactuando más el alumno con otros factores, no solo con el maestro. Maestro figura única, interactúa con otros para que el maestro complemente el aprendizaje y el mismo maestro lo motive, y luego en el conectivismo que se conecte pretende crear humanos. Aquí es como el humanismo, como la escuela, como la nueva escuela mexicana, organización, no, y no como organizaciones ni máquinas, sino como un ser humano social, con emociones, con capacidades, con habilidades, con algo para dar a la sociedad, ¿sí? Constructor, facilitador y servidor social también. Construye su red en el que forma ideas. El alumno va a formar sus ideas. Si se fijan, ya no inicia con el maestro, inicia con el alumno. Permite la capacidad de aprender sobre lo que se conoce. ¿Qué quiere decir? Con lo que ya está, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos organizar la información que ya tenemos? Conducirla o bien conectarla a crear redes. O sea, como por ejemplo, para que lo relacionen, serían como los patrones. Los patrones, las actividades de patrones. Por ejemplo, la figura está así y luego la siguiente está así y la siguiente cómo va a estar así. Entonces, otro patrón sería 1, 3, 5 y luego cuál seguiría, ¿sí? Un ejemplo. O bien, por ejemplo, el patrón de colores o cosas así. Que se puedan conectar, relacionar o aquí que pueda generar. Escuchen, esta palabra es muy importante, que se pueda generar en el último, que es el conectivismo, una transversalidad. ¿Ok? Aquí, transversalidad. O transversal. Lo transversal es que se vincule un contenido con otro o que se conecte uno con otro. Por ejemplo, si yo hago una práctica en el laboratorio de química, ¿cómo la puedo relacionar? Con español, con matemáticas, con ética, ¿sí me explico? O sea, que se conecten todos los aprendizajes de una sola manera. O sea, que de uno solo aprendan varios contenidos. A eso se refiere con el conectivismo y este es el último que ya estamos desarrollando. Aquí nosotros vemos, aquí vamos a ampliar un poquito lo de los pedagogos contemporáneos, ¿sí? Aquí en primero tenemos a John Dewey. John Dewey, considerado el padre de la psicología, él lo principal que abordaba era que el niño era el pilar de la educación, ¿sí? Y que éste iba a generar conocimientos a partir de la experiencia y de los conceptos para adquirir el conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que habíamos visto anteriormente, John Dewey se basaba en la experiencia para generar el conocimiento y que el alumno era el punto central de la educación. Luego tenemos a María Montessori. Ella es la representante de la escuela nueva donde el aprendizaje se produce de manera diferente, que el alumno cuenta con libertad y facultades junto con material didáctico y ayuda para trabajarlos desde el nivel preescolar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, darle libertad primero, a ver cómo se desenvuelve el alumno. Después utilizar materiales visuales y didácticos, ¿sí? No tanto pizarrón, letras y escritos, no, sino materiales de que para que se le puedan proyectar o que el alumno pueda visualizar el aprendizaje, ya sea una maqueta, un modelo, un experimento, o sea, algo visual. Y ustedes saben que las escuelas que trabajan por el método Montessori es precisamente por esto. Vygotsky es uno de los
más importantes del constructivismo. Si lo vimos anteriormente, de construir el aprendizaje, ¿sí? Acuérdense que era vincularlo con otras experiencias. Entonces, esta teoría se basaba en lo social y que el individuo tiene que ser de carácter social en su desarrollo o en un ambiente propicio eh, en el que pueda influir tanto positivo como negativamente en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Vygotsky lo principal que describía era que lo social va a influir en el aprendizaje. Si está bien el alumno socialmente, si lo que lo rodea, su familia, su entorno, va a influir en el aprendizaje y en su carácter, ¿sí? Y más que las actitudes y las creencias, sino más bien lo que lo rodea va a impactar al aprendizaje, ¿sí? Ok, aquí nosotros tenemos a Brunner. Brunner es el de cuadro amarillo. Aquí nosotros tenemos que también es constructivista, ¿sí? Él denomina el aprendizaje como un descubrimiento, de aquí, como un descubrimiento en el proceso activo que construyen sus nuevas ideas y conceptos. Ok, el alumno va a construir su aprendizaje, ¿sí? Es un aprendizaje constante, activo, o sea que puede ser antes, actual y futuro, o bien previo, actual y significativo. El alumno va a estar activamente adquiriendo los aprendizajes, desarrollándolos, ¿sí? Y este va a construir nuevas ideas y conceptos, o sea que este va a cambiar las concepciones ya establecidas. Lo que ya está, el alumno lo va a cambiar porque lo va a percibir de otra manera, lo va a desarrollar de otra manera y lo puede aplicar de otra manera. Después tenemos a Jean Piaget, ¿sí? Su teoría de la epistemología genética es un intento para explicar el curso del desarrollo intelectual del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que por todas las etapas por las que pasa el ser humano a lo largo de su vida, también son diferentes etapas de aprendizaje. Desde que nace, desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la juventud, hasta la adultez, hasta... ¿Sí me explico? O sea, cada etapa son diferentes desarrollos genéticos, desarrollos biológicos, por lo tanto también son diferentes desarrollos de aprendizaje, o sea que él va a aprender epistemológicamente hablando a partir del todo el desarrollo de su vida. Paolo Freire, Paolo Freire utiliza un método en el que se basa un proceso educativo de la realidad que lo rodea. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a suponer aprendizajes, ya no vamos a plasmar aprendizajes ficticios cuando la realidad es otra. ¿Sí? Por ejemplo, él propone que por ejemplo, la realidad de nuestro entorno no va a ser lo mismo, por ejemplo, al del sur de México. ¿Sí me explico? Ahí hay más vegetación, hay otro clima, hay otras culturas, hay otras actividades realizadas que en el norte de México. Entonces, el entorno también va a definir el aprendizaje. En el anterior era el entorno cercano. Aquí sería todo en general. Todo en general. Quiere decir que la realidad que percibe el alumno, si puede aplicarlo o no, si le sirve o no, o si puede realizarlo o no. ¿Sí? Y luego David Abdubel dio grandes aportes al constructivismo nuevamente y se basó lo principal, fíjense, Jonas Dubel, si Jean Piaget era lo de la teoría epistemológica, él va a hacer lo del aprendizaje significativo, ¿sí? Lo vuelvo a retomar, ¿sí? David Asdubel, lo del aprendizaje significativo, quiere decir que todo lo que ayude al alumno como métodos de enseñanza o técnicas que lo ayuden a construirlo, por ejemplo, los conectores, los organizadores, los mapas mentales, algo que le ayude a darle significado al contenido o al aprendizaje, ¿sí? Esquemas para la mejor comprensión de los conceptos o motivaciones, o sea, y ahora sí, ¿qué estrategias aplicar para que el alumno se motive y convierta ese aprendizaje previo en un aprendizaje significativo? Nuevamente les digo, por David Asdubel, ¿sí? Ok, vamos a ver acá. Y aquí ya vamos a terminar con lo de los sistemas que ya habíamos mencionado. Nomás voy a agregar el ecológico. El ecológico menciona que el alumno tiene que darle importancia a lo social, a lo natural, a todo lo que le rodea, al cuidado de los recursos, a mantener
en balance la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, todo lo que nos rodea, mantener en equilibrio y convivir en paz con el ambiente que lo rodea. ¿Sí? Ahí dice al último. Y crear ah, una eficiencia natural o, por ejemplo, una sustentabilidad. ¿Sí? Y si no una sustentabilidad que se genere un ambiente armónico, principalmente, un ambiente natural armónico. El constructivismo, lo que vimos, para concluir, es un aprendizaje en el que se interactúan conocimientos, eh, una orientación del docente para que éste active el aprendizaje, conducirlo y construir ese aprendizaje mediante habilidades, destrezas, experiencias y caminos que el alumno pueda involucrarse y desarrollarse a partir del contenido para desarrollar el aprendizaje. Cognitivo, acuérdense que es involucrar maestro-alumno. El maestro es el principal promotor del aprendizaje, entonces el alumno tiene que estar bien pendiente sobre ello, ¿sí? Enfocar esos aprendizajes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conductista, que el maestro va a conducirle el aprendizaje al alumno ya directamente, pero de forma tajante, lineal, sin apertura y sin ninguna creatividad o innovación, ¿sí? Solo es directo y el maestro es el principal pilar. Si se fijan, va aumentando cada vez más la línea del maestro en esas líneas pedagógicas, ¿sí? Y ahora vamos a pasarnos en los aspectos a evaluar del proyecto. Estos serían lo que yo les voy a pedir para el proyecto del sábado. Sería abordar la problemática, abordarla bien, de presentarla correctamente, redireccionarla a los compañeros, considerar los 6 cuestionamientos como lo habíamos visto en clase, para desarrollar a partir de esos 6 cuestionamientos la situación o el entorno, y luego que el caso sea real, que se relacione con lo que vive un maestro comúnmente en casos cotidianos. Van a utilizar recursos, como yo les dije, pueden hacerlo en físico, con carteles, con lonas, con proyección de presentación en PowerPoint, lo que ustedes quieran. Considerar instrumentos a implementar en la problemática. ¿Qué quiere decir esto? Los materiales que ustedes consideran que en el caso se pueden aplicar. Por ejemplo, si van a hacerlo de el supermercado para enseñarle a un niño a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, pues bueno, los instrumentos serían las impresiones del dinero falso, los objetos, las etiquetas, el cuadernillo, hojas. O sea, se me explico qué instrumentos y qué material van a usar. El caso debe ser sencillo y debe manejar también qué va a hacer el docente, qué van a hacer los padres de familia y qué va a hacer el alumno, ¿sí? Debe dar resolución al papel de cada uno de ellos tres. Y luego, los integrantes deben de mencionar el tema y todos deben hablar, todas. Se debe representar de manera sencilla, fácil de digerir, entendible y principalmente debe ser la presentación muy clara, descriptiva y entendible. O sea, cuando ustedes lo expresen y lo manifiesten, ustedes seguras de lo que están hablando, muy positivas y también que se entienda sin abordar tanto en los temas, o sea, abordarlo directamente para que se entienda más fácilmente y que puedan ustedes culminarlo de la mejor manera. Y ya con eso, pues, ya no habría ningún problema. ¿Sale? Ok. Bueno, eso sería todo por el video. Les agradezco mucho su paciencia. Cuídense, les deseo lo mejor. Pasen una excelente semana y nos vemos el sábado. Hasta luego.